Listo, voy a compartir la presentación. ¿En dónde encontramos la base de los derechos políticos? Lo vamos a encontrar en la Constitución, el artículo 35 constitucional. Nos coloca ahí que son derechos de la ciudadanía el votar en las elecciones populares, poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular. Aquí recuerden que este derecho de votar en elecciones y ser votado lo teníamos desde hace mucho, pero hubo también casos en donde se cuestionaba si únicamente la vía eran los partidos políticos. Ahí hay una reforma constitucional que incorpora posteriormente a las candidaturas independientes, es decir, este segundo párrafo fue reformado de manera posterior en 2007, si no mal recuerdo, y ya esto permitía que la vía para participar en las elecciones no fuera únicamente por la vía de los partidos políticos. El caso o quien lleva esto en el derecho interno y también el derecho internacional es el caso Castañeda. En el interior no hubo una salida jurídica. ¿Por qué? Porque no existía en ese momento una vía idónea. ¿Por qué? Porque Amparo no procede en materia electoral, porque al ser un ciudadano individual no podía llevar a cabo o interponer una acción de inconstitucionalidad, no estaba facultado, porque el Tribunal Electoral no estaba facultado para conocer constitucionalidad de leyes. Esto se modifica con la reforma de 2007. La Corte Interamericana conoce el caso. La Corte lo que le mandata al Estado mexicano no es que coloque las candidaturas independientes, lo que le mandata al Estado mexicano es que exista una vía para tener la solución, pero el Estado mexicano también decidió que sí, dentro de su configuración interna, permitiría las candidaturas independientes. La Corte Interamericana lo que dijo es, en el tema de candidaturas independientes, que le corresponde a cada Estado decidir en su jurisdicción interna si las coloca o no, pero que esto no hace o no hay una obligación por parte de los estados a colocar las candidaturas independientes. Aquí también está el derecho de asociación para participar en los asuntos políticos del país. Esto acuérdense que está enlazado con el concepto de ciudadanía. ¿Por qué? Porque muchas veces los derechos político-electorales sí están restringidos a personas que no cumplen con este requisito. Hay otros países en donde lo que se pide es residencia, no ciudadanía. Eso hacia adelante encontrarán casos, lo analizarán. Es interesante ver cuál es el vínculo que yo coloco para la participación política al interior de un Estado. Y aquí, como está el tema de nuevos partidos y como está la vía de partidos políticos, les pongo aquí rápido la información de los nuevos partidos políticos. ¿Por qué? Porque ustedes también van a ver que en este momento se está dando este proceso. Aquí les puse los requisitos, que son 20 asambleas, si son en las entidades o 200 asambleas en los distritos electorales. Que estas asambleas participen por lo menos 3,000 personas por entidad o bien 300 personas por distrito. ¿Quiénes deciden si es por entidad o por distrito? Las asociaciones que quieran ser partido político, ellos seleccionan cuál va a ser el mecanismo para cumplir con estas asambleas. El INE va a estar verificando las asambleas, el INE va a estar ahí viendo que las asambleas cumplan con los requisitos, el INE va a ver que no haya coacción, que no haya una afiliación corporativa, entonces el INE va a estar verificando. Recuerden, cuando vemos muchos de estos temas, lo vemos a nivel federal o nacional, pero esto también se replica a nivel local. ¿Quiénes son los encargados de verificar los requisitos y la realización de asambleas para las asociaciones que quieran ser partidos políticos locales? ¿A quién le corresponde al ser un partido político local? Al Al OPLE. Ople, buenas tardes.
Exacto. Zócalo, ok. Creo que fue Valeria quien dijo al OPLE, sí, al organismo público local electoral, cuando haya un partido político local, y es decir, cuando legalmente se abra el tiempo para que las asociaciones locales quieran ser partidos políticos, ahí se va a abrir. ¿Por qué es importante este tema que luego les pongo aquí de la afiliación? De el número que hoy se pide, que son 256,030 personas, es decir, cuál es mi base para yo colocar este número, siempre va a ser un corte que yo voy a tener del padrón electoral. El padrón electoral en todo momento se está actualizando, nada más que como autoridad y al ser la materia electoral uno de los principios, la certeza, yo coloco un número específico, es decir, la ley me va a hablar de un porcentaje, pero yo al momento de emitir un acuerdo coloco exactamente cuál es el número de ciudadanía, de personas que necesito. Porque si yo no genero ese acto de autoridad con una fecha fija, no es lo mismo que el corte sea en diciembre a que el corte sea en octubre o que sea en enero y en octubre. ¿Por qué? Porque ese padrón fue creciendo. Pero cuando arrancó este proceso para nuevos partidos, ahí hay un momento en donde la autoridad pone un número fijo y esto le genera certeza a las asociaciones que quieren ser nuevos partidos. Aquí les puse la liga, a ver si jala desde aquí, si no ahorita la abro por otra vía, si aquí jaló. Y aquí están los nuevos partidos, aquí están los requisitos mínimos, el proceso electoral, bueno, el proceso temporal es 2025, 2026, es decir, van a tener todo este año para realizar sus actividades para lograr ser partido político. Y aquí van a encontrar la información, no vamos a, nada más les quiero enseñar rápido. Aquí está cómo van la celebración de asambleas, las afiliaciones preliminares, es decir, este proceso, el INE y las autoridades electorales lo que generan también es cierta transparencia. ¿Por qué? Porque uno puede ver cómo van evolucionando las afiliaciones, las asambleas, y aquí también hay notificaciones de intenciones. O sea, toda la información el INE lo está haciendo pública. ¿Por qué? Porque también recuerden que hay un principio de máxima publicidad. Entonces, el INE en todo momento genera la información y cuando yo tengo la decisión final, en materia electoral hay una característica. Yo puedo reconstruir todos los momentos. Es decir, cuando le nieguen o le otorguen el registro a un partido político, ustedes van a poder reconstruir todos los momentos que se llevaron en el INE, desde el acuerdo que lo otorga o lo niega y te vas para atrás y tú puedes ir viendo cómo fue la evolución de esos momentos en materia electoral. Y esta, aquí al ratito vamos a ver algo, pero esto es importante que ustedes tengan presente que hoy hay ya una aplicación para el ejercicio de apoyo a nuevos partidos y también a candidatos independientes. A lo mejor ustedes ya la han utilizado o la han visto y esto también fue una salida para evitar la mala práctica que se daba en papel. ¿Por qué? Porque cuando fue la elección y que participó el Bronco y que participó Margarita Zavala como candidatos independientes, ahí el INE detectó y el INE había negado que ellos pudieran ser candidatos por el elemento de fraude que habían cometido en cuanto a las copias que habían presentado para colocarlas como apoyos. El Bronco después fue sancionado. ¿Por qué? Porque él utilizó recursos públicos, utilizó personal de Nuevo León afiliando a, bueno, no afiliando, sino colocando los apoyos desde padrones que ellos ya tenían y no desde personas que estaban manifestando su apoyo. Y entonces aquí hay una salida desde la tecnología. Esto también tiene que garantizar el ejercicio de derechos, entonces no es tan sencillo. ¿Cuál fue la salida del INE para que no estuvieran presentando fotografías únicamente de credenciales de lector, lo que se le llama foto viva? Es decir, yo subo la documentación, pero aparte necesito una fotografía viva, es decir, que la persona esté frente a la cámara con la aplicación abierta y que haya movimiento en esa persona. Es decir,
yo estoy garantizando que quien está otorgando ese apoyo en realidad es una persona, un ciudadano. Entonces, por ahí se ha ido construyendo y para que ustedes tengan esa información que es importante para conocer cómo se va dando esta evolución. ¿Por qué? Porque muchas veces en lo electoral hay una evolución hacia ir incorporando la tecnología. Y esto me debe garantizar el mismo nivel de certeza para el ejercicio de derechos. Es decir, no porque yo tenga la aplicación móvil, esto me va a dejar de garantizar esa certeza que me garantiza, por ejemplo, el papel. Y también hay una excepción. México, como ustedes bien saben, es un país en donde hay lugares con gran marginación, en donde el acceso a Internet, el acceso a cierta tecnología es más difícil, entonces generas un listado de excepción en donde también se va a valer el papel. Y entonces tú ahí estás garantizando los derechos teniendo presente las características de las personas o de las poblaciones que también van a ejercer esos derechos. Sí, Jonathan. Gracias, profesor. Saludos a todos. En eso de que está afinando el INE, la integración de los nuevos partidos, Ujú, está trabajando, por ejemplo, el único observación que se está haciendo ahí en las juntas locales, por ejemplo, en la junta local de aquí del Estado de México, es de que en el apartado de la firma está muy pequeño. O sea, tú estás capturando la foto del ciudadano, ujú. la persona que captura esos datos le toma la fotografía del anverso y del reverso, le toma la foto al ciudadano. Pero ya cuando pasan a la firma, ahí están poniendo entredicho, o sea, personal del INE, que las personas no tienen la facilidad de firmar con su dedo y hay veces que hay personas adultas que colocan todo el nombre. Entonces, ese pequeño detalle también, dicen que con posterioridad lo van a ir checando, lo van a ir analizando, porque para que sea más fácil para los ciudadanos. Sí, y aparte Nada son más eso. registros preliminares, o sea, eso va a pasar a verificación. También puede ser que haya una duplicidad de registro o que la persona primero se afilió a uno y después a otro. Entonces ahí el INE también va a hacer un curso, es decir, no quiere decir que cuando tú ya manifestaste en una asamblea se da por válido de inmediato, es decir, pasa un proceso de validación. ¿Por qué? Porque estás también garantizando el ejercicio de derechos políticos en el ámbito colectivo, es decir, quiénes pueden o no ser partido político. Es decir, ¿por qué? Porque también van a recibir un financiamiento público. Entonces, no es sencillo. También el uso de tecnología lleva tiempo para que las personas también puedan sentirse con mayor tranquilidad o que se sientan familiarizadas con su uso. Esto pasa desde que ustedes van y firman su credencial de lector y es muy incómodo, bueno, o como que nuestro cerebro no hace el enlace luego, al estar firmando en una pantalla, nuestro cerebro como que no se acostumbra al no estar firmando en papel, o sea, a veces cuesta trabajo y habrá que ver ahí en los momentos en donde la firma no es tan clara, según yo, la aplicación te debe dar como una segunda oportunidad para que puedas realizar esta firma. Entonces, por ahí debe de estar. Sí, Lisette. Buenas tardes, maestro. Bueno, yo antes cuidaba a una tía abuela que no Ujú, sabía leer ni escribir, entonces firmaba con una X, con un tache. Entonces, esto ya no nos lo permitieron, al hacer el cambio de su credencial de lector, la vez ujú. que se le caducó. Entonces le pidieron que hiciera una J, porque ella se llamaba Juana y ya pues yo estuvimos practicando y pues más o menos le salió porque esto se tomaba como fraude para que cuando ella recibía sus despensas era muy fácil que falsificaran un tache. Entonces, ya empezaron a tomar otras medidas del INE. Ujú. Sí, sí, el INE lo que está Ajá. resguardando son derechos, porque si te das cuenta, el uso de la credencial del lector no solo es para votar. De hecho, Ujú. la firma es un elemento de seguridad en las credenciales del lector. Pero cuando tú vas a votar, realmente no firmas nada.
pero son elementos de seguridad que se van colocando. Y el vacío que se tenía y se tiene hoy en el Estado mexicano con un elemento de identidad ha llevado a que la credencial del elector también sea el elemento de identidad número uno a nivel nacional. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo un trámite que no es electoral, ¿eh? La credencial del elector tiene una función que es que las personas que van a votar tengamos la certeza que son realmente los ciudadanos que están votando. Ya se le ha dado otro uso, no está mal, de hecho es ahorro de recursos para el Estado mexicano, hay inversión de tecnología, hay un gran desarrollo en cuanto a cuidar la identidad. Y sí, es el problema que tenemos. En cuanto a nivel educativo, a nivel nacional, tú tienes que ir encontrando ciertas respuestas. ¿Por qué? Porque hacer una X sí es muy sencillo para cualquier persona. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? No le estás restringiendo sus derechos, sino estás tratando de colocar un mecanismo de protección. Entonces ahí no es sencillo y es lo que les digo, hay un régimen que tiene que prever todos esos elementos. ¿Por qué? Porque para la ciudadanía no te piden un nivel educativo. ¿Por qué? Porque si no romperías esa universalidad. Entonces, ahí tú tienes que generar los mecanismos que te permitan garantizar derechos. ¿Qué pasa con las personas que no tienen un domicilio? El INE también los credencializa. ¿Por qué? Porque estás tú garantizando, estás expandiendo esos derechos. Porque si tú tienes una lectura súper restrictiva de es que no le encuentro un domicilio, entonces no tienes credencial de elector, lo estás alejando de la posibilidad de participar en la toma de decisiones, en la posibilidad de elegir representantes. Esas personas tienen la edad, nacieron en México, por lo tanto, deben ser consideradas ciudadanas. Y entonces la autoridad electoral no puede ser restrictiva en su interpretación de cuáles son los elementos que tiene que presentar una persona para poder ser credencializada. Entonces, ahí ha ido una evolución en cuanto a la garantía de los derechos políticos. ¿Dudas hasta aquí? Si no, ya saben, sigan así levantando la manita o abriendo el micrófono para tener una mejor interacción. Regreso a la presentación. Y entonces, ya ahí tienen los elementos y los datos para verificar los nuevos partidos políticos y la información que ahí se presentan. Deben presentar 2 testigos para poder realizar el trámite de credencial. Sí, pero lo que hace es, lo que nos dice Briseida es, te piden eh, unos testigos, sí. Cuando tú tienes unos requisitos y tú sabes que va a haber excepciones a esos requisitos, lo que colocas son qué va a pasar cuando no estén esos requisitos. ¿Qué se llama eso? Certeza. Tú tienes certeza, es decir, no es que se le ocurra a la autoridad electoral en ese momento pedirte 2 testigos, no, ya está dentro de la actuación del INE previsto que cuando tú no cumplas un requisito, ¿cuál va a ser la excepción que se te va a pedir? Es decir, no a toda la ciudadanía, pero tú sabes que hay ciudadanía que no va a cumplir con esos requisitos y entonces tú ya generaste el elemento de certeza. Certeza tanto para el ciudadano o la ciudadana que va a acudir al trámite, certeza también para los actores políticos, partidos políticos, en cuanto a la construcción del padrón y de la lista nominal. ¿Por qué? Porque se sabe que quienes están ahí hubo una verificación que en realidad únicamente está en los ciudadanos y las ciudadanas mexicanas. Entonces, ahí tú estás generando certeza tanto para las personas en lo individual en el ejercicio de sus derechos políticos, tanto para los actores políticos que van a participar en una elección. ¿Por qué? Porque los actores políticos quieren y están interesados en saber quiénes pueden votar, ese universo que los puede elegir. Entonces, ahí es importante esto. Les digo, ahí ahorita les mando la presentación y ahí van a tener la liga. Sí, Jonathan. Gracias, maestro. Y quería comentarle, y un factor muy importante que ahorita que está diciendo de los partidos políticos, es de que la Comisión Nacional de Vigilancia, que la Ujú. integran los partidos políticos y el personal de registro federal de electores, son los que idean, de cierta manera, los requisitos que la ciudadanía debe de presentar para sacar su credencial de elector. Entonces, hay mucha gente que dice, es que si tú me pides testigos es muy, muy problemático para mí. Digo, sí, pero no es idea del instituto nada más. Es una idea general que es presentada por los partidos políticos, se aprueba por los partidos políticos y ellos también dan pie a que se pida cierto documento o cierto documento no.
Por ejemplo, en muchos municipios hay una constancia domiciliaria. Esa constancia domiciliaria no existe como opción viable en en los documentos de identidad que presenta para sacar la credencial. Entonces, esos pequeños detallitos, la gente, o sea, por desconocimiento obviamente, por de cierta manera, tratar de evadir esa función que tiene el instituto de crear el padrón, como usted dice, o de Ujú. darnos una identificación, entonces lo ven muy engorroso, lo ven costoso, aunque es un trámite gratuito, pero dicen, ¿quién me va a ayudar a sacar mi credencial? Pero pues esos son requisitos que también los mismos partidos políticos nos ayudan a, de cierta manera, elegir. Sí, bueno, sí, a ver, hay una base legal siempre, hay una certeza legal y hay una base legal previa, pero sí muchas veces en la aplicación están participando los partidos políticos y en la verificación están participando los partidos políticos. Esto es un elemento de certeza para cuando yo acudo a las urnas y yo tengo un resultado, hay un elemento característico del derecho electoral mexicano. Estamos partiendo de una desconfianza, entonces tú tienes que hacer partícipe a los partidos políticos para que cuando esté la lista de las personas que pueden elegir, todos estén de acuerdo en que en esa lista están los que deben de estar. Es decir, no faltan personas por criterios políticos y no se excluyó o no se incorporó a nuevas personas que no tienen nada que hacer en la elección de esas autoridades. Entonces, tú vas generando todo un sistema que te va generando la certeza en la elección. ¿Qué pasa con los nuevos partidos políticos? ¿Qué va a pasar con las afiliaciones de personas que estaban o que están ahorita en un partido político, pero dicen yo ya no comulgo con la idea de este partido político, me voy a un nuevo partido político? Es decir, en ejercicio de mis derechos, yo ya digo que no soy militante del partido X que llevo tantos años siendo y hoy me interesa formar parte de esa militancia nueva en un partido. Entonces, también eso va a tener que verificar la autoridad electoral. ¿Por qué? Porque voy a encontrar múltiples registros. La lógica, hasta donde yo recuerdo, y pueden cambiar el criterio, pero era que la última afiliación era la que era válida, es decir, tu última voluntad en cuanto al ejercicio de tu derecho político era el que iba a prevalecer. ¿Por qué? Porque se entiende que tú estás en ese momento cambiando de opinión y que tú quieres ahora formar parte de ese nuevo partido político. También hay un momento en donde los ciudadanos pueden meter sus datos y ver si ustedes están afiliados a un partido político. ¿Por qué? Porque también ha llegado a pasar los casos de afiliación indebida. Por algún medio, los partidos políticos obtienen datos de ciudadanos y los afilian. La persona nunca manifestó su voluntad para pertenecer a un partido político. Hay un contencioso que se lleva a cabo, hay un procedimiento y al final los partidos políticos son sancionados. Ahí ha habido hasta acuerdos para depuración de padrones, ha habido algunos tiempos que la autoridad electoral le ha abierto a los partidos políticos y al final todavía siguen existiendo casos. ¿Por qué? Porque este sí es una mala práctica. Cuando ustedes van y por algo su credencial de elector le sacan una copia o algo y de repente esa copia por ahí anda vagando, muchas veces hay personas que utilizan mal sus datos. Entonces, y digo, no sé, vamos a ponerlo muy banal, vas a la papelería por una cartulina y te la envuelven y le ponen un papelito y el papelito trae una fotocopia de una persona. Entonces, hay que tener mucho cuidado de uno dónde va colocando la información de su credencial de lector y cuando existen estas ventanas de verificación, tener la certeza de si mis datos están siendo ocupados de una mala manera. Ser buen ciudadano implica responsabilidades y muchas personas que no son responsables de tener documentación en regla. Hmm. Digo, Belice, pasa muchas veces. Personas que se mudan y no actualizan su credencial de elector. ¿Ese es un buen ciudadano, un mal ciudadano? Depende, digo, si al final termina votando, pero no corresponde tanto a su domicilio actual, pero sí en la entidad, pues todavía puedes hablar de un ciudadano comprometido con derechos. Muchas veces la vida del día a día no te permite estar con tus trámites tan actualizados, pero lo ideal es que cada que ustedes se muden de domicilio, actualicen toda su documentación. ¿Para qué? Para que realmente estén eligiendo las autoridades de donde están viviendo. Entonces ahí pasa mucho, no sé, zona conurbada es
un ejemplo interesante. ¿Por qué? Porque realmente mucha gente del Estado de México, de la Ciudad de México, se mueve en esta franja territorial y muchas veces es más vida laboral en la entidad donde no está tu domicilio, pero al final pues, tu domicilio es el que manda y es donde tú tienes ese vínculo de autoridad de las decisiones directas que te pueden afectar en donde tú estás residiendo. Entonces, les digo, es un tema que si se regula, está muy bien regulado y hay muchas reglas y hay mucha verificación por parte de los actores políticos también. Y aquí les pongo el dato del padrón electoral. Si se dan cuenta, vean cada cuánto es el corte. El último corte que aparecía en la página del INE es del 2 de octubre. Entonces, si se dan cuenta, traemos en realidad una actualización casi semanal. Tenemos un padrón electoral de 99 millones y traemos un listado nominal de 98. ¿Por qué es menor el listado nominal que el padrón electoral? ¿Alguien sabe? Por la vigencia del INE, profe. No, el Ujú, padrón electoral, disculpen por lo intermedio, es las personas que han solicitado la credencial ujú, y la lista nominal es aquellas personas que ya se le entregaron por vía del instituto la credencial a los titulares. De ahí se hace ujú. la diferencia. No, la diferencia sí es la vigencia. Una vez que yo me inscribo, siempre voy a quedar en el padrón, pero puede que yo ya no actualice mi credencial de lector. Eso, si yo me inscribí hace 20 años al padrón electoral y ya no renové mi INE, ¿eso me hace que ya no esté en el padrón? No, en el padrón voy a estar hasta que yo fallezca. Ese va a ser el momento en el que me den de baja. El listado nominal sí tiene credenciales vigentes y entonces los cortes que se hacen para las votaciones tienen a las personas que realmente pueden votar. Creo que fue Nacheli o no sé quién dijo de la vigencia. Sí, es correcto. No todas las personas que están inscritas en el padrón electoral al final tienen vigentes sus credenciales de elector. Entonces, aquí, si se dan cuenta, aquí están los datos por entidad y siempre el padrón va a ser más grande que el listado nominal. Aquí en el chat pusieron algo. Nos falta mucha inversión en educación cívica. Sí, bueno, ahí busquen los programas de educación cívica que traía o las estrategias de educación que traía el INE. Son pues, intentos interesantes, muchas veces por falta de recursos o falta de personal o falta de conocimiento de la ciudadanía, pero digo, también esto también nos toca un poco a los abogados en cuanto a ejercer cierta o ser un vehículo para cierta educación cívica de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque muchas veces hay temas muy especializados o en materia político-electoral hay muchos tabús o muchos mitos que independientemente de filiación política, de filias, fobias, nos corresponde a nosotros colocar la información veraz en cuanto a qué está pasando en materia electoral. Y esto sí nos toca mucho a los abogados en informar y generar ciudadanía informada. Entonces ahí les dejo una tarea, no para este curso, sino para adelante. Ustedes siempre estén capacitados, siempre estén actualizados y colocan la información. Ya las visiones políticas son otra cosa. Entonces, aquí recuerdan un poco lo que vimos la sesión pasada de la distritación. Digo, aquí no es población, aquí sí es padrón electoral, listado nominal, pero hay un reflejo. ¿Se acuerdan que el Estado de México es en donde hay más población? También es donde hay más personas que pueden votar. Y entonces aquí también Aguascalientes es de los pequeños, Baja California, Campeche, Colima. ¿Se acuerdan que estos eran los más pequeños y que tenían el menor número de distritos para las elecciones? ¿En dónde hay más distritos para la elección de diputados? El Estado de México es el lugar donde va a haber más distritos. Aquí, en la parte de arriba, les coloqué la liga para la información del padrón electoral y les digo aquí, van a encontrar esta información que les había dicho, pero van a encontrar otros datos. También desglose por sexo, tanto padrón como lista nominal, personas registradas en territorio nacional
¿Por qué? Porque también vamos a tener total de ciudadanos registrados en el extranjero, es decir, mexicanos que Profe, no. ¿lo está enseñando en la pantalla? Porque Sí, no ¿no lo están aparece. viendo? No, solo estamos viendo la primera donde dice lo del patrón y la lista y el Sí, el número padrón electoral y total. lista electoral, lista nominal. No está, entonces no está, a ver, pensé que sí los estaba dejando ver la página, si no, vamos a, como lo hice directo de la presentación, pero creo que no jaló. Ahora sí, les digo aquí, tenemos el dato que ya les había colocado en la presentación, y aquí lo tenemos desglosado por sexo, aquí van a tener cómo está hombres, mujeres, padrón y lista. Les digo cuántos están registrados en territorio nacional. Después, cuántos están registrados desde el extranjero, es decir, ciudadanos, ciudadanas mexicanas que no radican en México, pero que quieren participar en las elecciones y que cumplen con el trámite de credencializarse. La credencialización no solo se desarrolla en México, también hay mecanismos para que la credencialización se dé desde el extranjero. Aquí tienen el desglose y al final van a ver, digo, lo que todo mundo sabe, que el mayor número de mexicanos desde el extranjero pues, está en Estados Unidos. Y aquí tienen más o menos cómo está distribuido principalmente el voto desde el extranjero. Pues, Estados Unidos, Canadá, luego España, luego Alemania, luego Francia. Aquí tienen un mapa de dónde están radicando los mexicanos en el extranjero y en Estados Unidos. Aquí están las principales ciudades en donde está la concentración de mexicanos. Esto se va actualizando cada semana o cada 15 días y aquí está consulta de datos abiertos, es decir, ustedes pueden ir verificando toda la información, cómo se ha ido moviendo. Esto es lo que les decía, máxima publicidad. El INE en todo momento está obligado como autoridad y como un principio electoral a tener esta característica de presentar esta información. Entonces, no sé si haya dudas en ese tema. Si no, regresamos a la presentación. Ahí tienen, en la parte de arriba van a tener la liga y ahí pueden verificar la información. ¿Qué pasa con las consultas populares? El mismo artículo 35 constitucional nos dice cómo van a ser las consultas, quién las convoca, el Congreso de la Unión. A petición de, y ahí hay tres opciones, el presidente de la República, o la presidenta también, presidente como cargo, el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras de la Unión. ¿Le suena este porcentaje del 33%? ¿En algo más lo han escuchado? ¿De los integrantes de la Cámara? ¿De alguna de las cámaras? ¿No le suena el porcentaje de las acciones de inconstitucionalidad y de las controversias? Tenemos ese mismo porcentaje, que es lo que se está aquí colocando, es un mecanismo para que las minorías puedan convocar las consultas populares. Y aquí es importante que se den cuenta que no cualquier tema puede ser llevado a una consulta. Es decir, va a haber límites para la consulta. Y aquí también la ciudadanía no va a depender de sus representantes para poder llevar a cabo una consulta popular. ¿Por qué? Aquí un número equivalente al menos al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores. Por eso es importante que cuando ustedes estén viendo materia electoral, siempre tengan presente ese dato de la lista nominal. Ya vimos que es un dato que se está actualizando en todo momento, pero cuando inicie o cuando quieran solicitar la consulta popular, hay un corte temporal y entonces tú tienes un porcentaje y un número cierto de cuál es el número de ciudadanos que deben de apoyar esta consulta popular. Y entonces aquí tienen también que se puede llevar a cabo tanto a nivel nacional como en las entidades federativas. Debe ser aprobada por la Cámara, por la mayoría de la Cámara del Congreso de la Unión, es decir, cuando ustedes cumplen los requisitos, pasa de nuevo a la Cámara. ¿Y qué pasa cuando se desarrolla esta consulta? Yo puedo consultar temas, pero eso no quiere decir
que va a ser vinculante con cualquier resultado. Aquí sí tenemos un elemento distintivo de estos ejercicios democráticos. ¿Por qué? Porque aquí sí hay un porcentaje para que sea vinculante, y es de al menos del 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Es decir, yo ya sé que no solo es necesario que participe la ciudadanía, sino hay un porcentaje importante que me pide la propia Constitución para que ese ejercicio sea vinculante. Es decir, puede que mucha gente participe, pero si no llega al 40%, no va a ser vinculante. Puede ser una participación del 35%. Eso no se va a traducir en una obligación que se va a desprender desde las urnas. Y aquí lo que les decía, no podrán ser objeto de consulta popular. Y aquí los principios consagrados en el 40 de la Constitución. Para cuando les digan es que el pueblo en todo momento puede definir, aquí hay un límite claro. Es decir, yo sé que hay elementos centrales dentro de la construcción del Estado mexicano que no pueden modificarse. Entonces hay que entender y leer la Constitución de manera completa. ¿Qué otras cosas? Y es correcto que no se puedan consultar, por ejemplo, los derechos humanos. Es decir, yo no puedo llevar restricción de derechos humanos a una consulta. Cuando decían algunas personas, algunos personajes políticos que el tema de aborto había que consultarlo, eso era una falacia. ¿Por qué? Porque en realidad, al ser ejercicio de derechos fundamentales de las mujeres y que puedes restringir el ejercicio de derechos a través de consultas, esos temas no se pueden consultar. Y aquí les dejo que lean el listado de temas por completo para que se den cuenta. Algunos tienen una justificación muy marcada, otros habrá que ver si es correcto o no que este listado. No sé, a ver, profe, ¿No se ve? ¿No le están viendo la presentación? presentación sí, pero no sé si estaba enseñando la lista que Aquí menciona está. de los temas a consulta. Aquí está el tercer párrafo. No podrán ser objeto de consulta. Ah, ok, Está no, bien. perdón. Pensé que era una lista tal cual. Es un listado que está dentro de un párrafo del artículo 35. Les digo, los principios consagrados en el 40, y aquí hay un listado más amplio. Por eso les digo, léanlo, dense cuenta que no cualquier cosa se puede llevar a consulta de manera correcta. Los temas con que arranca que no se pueden consultar es el tema de derechos humanos o derechos fundamentales. Aquí también una característica de las consultas populares es que la Constitución marca una fecha distinta a las elecciones. Es decir, no voy a mezclar estos ejercicios de democracia directa con los ejercicios de elección de las autoridades por las urnas. Es decir, tendría que ser una fecha distinta el desarrollo de esta consulta. Y aquí, algo que van a encontrar en todo lo que tenga que ver con elecciones que se desarrollen, que se consulte algo, siempre va a estar la vía para la impugnación, es decir, todos estos actos pueden llevarse a una instancia jurisdiccional, es decir, no va a ser la decisión política al final la que va a dirimir alguna controversia, sino hay una judicialización de los casos, es decir, yo ya sé quién es la autoridad y es un tribunal quien va a dirimir las controversias en estos casos. El otro caso es la revocación de mandato. Es decir, yo, ciudadanía, me pongo de acuerdo, también aquí está, a petición de los ciudadanos, un número equivalente al menos al 3% de los inscritos en la lista nominal de electores. De nueva cuenta, hay un número específico de ciudadanos que tienen que presentar esta solicitud. El INE va a revisar esa solicitud. Recuerden que les había dicho lo de que hay ciertos medios. Me dicen si ven la página del INE. ¿Sí salió la página del INE? ¿Sí se salió de la presentación? ¿Sí? La página que dice Apoyo Ciudadano, ¿sí la están viendo? No, profesor. ¿No? No, No. No. Entonces dejo de compartir y me voy directo por...
Listo. Ahora sí, 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 ahora sí, sí. profe. Sí, perfecto. sí, sí, ya se ve. Es la app que ha desarrollado el INE, es una aplicación que sirve para yo participar o apoyar en distintos procesos que se pueden dar y que tiene que verificar el INE. Yo puedo utilizar esta app para apoyar creación de nuevos partidos, o yo también puedo utilizar esta app para verificar el porcentaje de apoyo o de personas que quieren tanto consulta como revocación de mandato. Esto me da la certeza a mí como autoridad de cómo se desarrollan y si cumplen o no con el número que me está colocando la Constitución para yo poder llevar a cabo estos ejercicios. Y aquí van a ver que se captura tanto anverso como reverso de la credencial, una fotografía de la persona y una firma digital. Lo que nos decía, se me movió, creo que fue Jair, eh, eh, que son los elementos que a través de esta app yo tengo que colocar para que ese apoyo en principio sea válido. Va a pasar una verificación, pero que en principio sea válido. Aquí no colocan lo de fotografía viva, pero en realidad es una fotografía viva. Es decir, tiene que haber movimiento para que con esta app puedas tú capturar ese apoyo. El INE también está desarrollando, por ejemplo, una credencial de lector digital. Es decir, te va a permitir hacer ciertos trámites desde tu dispositivo electrónico y no vas a tener que estar cargando siempre el plástico. Va a tener unas limitaciones en dónde la puedes ocupar, pero siempre cuidando los elementos de certeza y cuidando los datos que están dentro de la credencial. Y aquí van a encontrar en qué proceso se puede utilizar esta app: candidaturas independientes, consultas e iniciativas ciudadanas, revocación de mandato, también organizaciones políticas, partidos políticos y agrupaciones políticas. Esto también hay distintos procesos o distintos ejercicios en donde hasta por convenio se puede utilizar. ¿Por qué? Porque el INE también tiene o se le otorgó o se le colocó la facultad después de la reforma de 2014 de poder llevar a cabo las elecciones de los partidos políticos, de las dirigencias de los partidos políticos. Y entonces aquí también puedes tú utilizar esa app. Ahí tienes distintos momentos en donde las puedes tú utilizar. Entonces, ahí chéquenlo. Es importante que conozcan que ya se utiliza esa tecnología para distintos ejercicios. ¿Sí me están viendo la presentación de nuevo? Sí, Sí. profe. Sí, Sí, profe. Perfecto. maestro. ¿Y qué Sí, otra profe. cosa? La revocación de mandato también coloca un porcentaje de las personas inscritas para que sea válido, es decir, yo coloco un porcentaje de participación y aparte, este tiene un doble candado para que haya esa vinculación al resultado. Es decir, primero un porcentaje de participación de al menos o por lo menos el 40% y aparte te pide que el resultado sea por mayoría absoluta, o sea, tiene que ser arriba del 50% que te digan que quieren que la persona se separe del cargo. Entonces, ahí tienes ese doble requisito que te está pidiendo para que ese resultado sea vinculante. Les digo, misma fórmula de impugnación y quién es la autoridad que va a ser encargada de verificar esas impugnaciones. Y entonces, ¿qué pasa si hay un resultado que te dice que a esta persona se le debe revocar el mandato? Aquí el artículo 84 constitucional establece, en caso de haberse revocado el mandato del presidente de la República, asumirá provisionalmente la titularidad del Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso. Es decir, yo tengo ya quién va a suplir en un primer instante. Luego hay un periodo que nos marca de 30 días en donde el Congreso va a nombrar a quien concluya este periodo constitucional. Y ese periodo quiere decir que no va a haber nuevas elecciones. Es decir, el Congreso
se va a tener que poner de acuerdo en quién va a ser la persona que va a terminar este periodo. Va a haber una vacante, por así decirlo, en la presidencia, pero por la temporalidad en que ya se desarrolló y por las reglas constitucionales, no se nombra o no se llama una nueva elección, es decir, vas a tener tú un presidente sustituto nombrado por este mecanismo. Hay otros supuestos de presidentes sustitutos dentro del marco constitucional. Este es el supuesto por revocación de mandato, en donde si una persona se le revoca el mandato, esto no se traduce en la posibilidad de una nueva elección y en la posibilidad de que cambie muchas veces el partido político de quien va a concluir ese periodo. ¿Por qué? Porque si hoy se diera una revocación de mandato, en realidad la mayoría en el Congreso la sigue manteniendo esa misma fuerza política. Entonces, terminaría siendo una persona afín a esa mayoría, pero no va a ser una persona que se desprenda de las urnas. ¿Qué pasó? Y aquí les puse los resultados. Aquí está la liga, no me voy a ir hacia la liga, uno porque no está cargando y dos porque aquí está lo principal que les quería mostrar. El INE dentro del cómputo estableció también esta información. El resultado es obligatorio para el presidente de los Estados Unidos mexicanos, es decir, se cumplió el requisito del 40% de participación más el 51% en un sentido de revocar el mandato, y aquí el INE, claro, colocó que no. Y aquí se cumple con el requisito de las elecciones por mayoría absoluta, y aquí está, que se revoque el mandato, votó un 6.44, que siga el presidente, es decir, que no se revoque el mandato, un 91.86. No se cumple con el requisito de participación ciudadana, ¿por qué? Porque hubo una votación del 17.7785 de personas que estaban dentro del listado nominal, es decir, no se llegó al porcentaje del 40%, y aquí este era el supuesto que tenía que estar arriba del 51 hacia arriba, es decir, no hay una obligación del resultado de ese ejercicio que ya se llevó a cabo. Si ustedes hacen una reconstrucción de ese ejercicio de revocación de mandato, en realidad fue un ejercicio de revocación de mandato que no cumplió con la finalidad y con los requisitos constitucionales. ¿Por qué? Porque realmente quien lo pidió y cómo se construyó fue más como una validación del mandato, no como una revocación. Entonces, también ahí hay que reconstruir. Ustedes con calma háganlo para que sean críticos en cómo se desarrolló. ¿Por qué? Porque en realidad fue más un interés desde el propio Poder Ejecutivo de que se desarrollara este ejercicio que realmente de un porcentaje de ciudadanos que solicitaron ese ejercicio. La participación se vio que fue una participación baja, es decir, no se cumplía con el requisito. ¿Dudas hasta aquí? Todo bien, profe. Sí, Lizeth. Una pregunta, maestro. ¿Por qué en la Ciudad de México hay consulta popular y aquí en el Estado de México no la hay? Las reglas de consulta popular, la mayoría las vas a encontrar tanto, uno, Constitución Federal, y sí te marca la regla de entidad federativa, es decir, puede por ahí entrar, y dos, las constituciones locales. La mayoría de constituciones locales lo establecen, lo que pasa es que no se han desarrollado. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido con el requisito de la ciudadanía o la minoría de partidos pues, de alguna fuerza política que han solicitado esto, es decir, no ha sido un tema de interés. Estoy casi seguro que en el Estado de México también la Constitución lo contempla, ¿eh? ¿Por qué? Porque por lo general cuando se coloca un tema en la legislación, en la Constitución Federal, hay una réplica de esas figuras en las constituciones locales. Entonces, estoy casi seguro que sí está ahí. Una cosa es que tú tengas esa opción, otra que la ejerzas. O sea, ahí son temas distintos. Este tema de consultas ya estaba en la Constitución desde antes. ¿Por qué no se había llevado a cabo? Porque hay un tramo también de verificación de constitucionalidad de la pregunta. Y en los primeros intentos, eran los propios partidos políticos quienes estaban llevando esta consulta,
pero con una ficción de supuestamente una consulta ciudadana, y cuando la Corte verificó las consultas decidió que no eran constitucionales, y entonces en esa época el IFE no desarrolló esas consultas. Ahí también hay ese tramo de verificación, porque recuerden que hay temas que no pueden ser consultados. Entonces, dependiendo de la pregunta planteada, es que se analiza si es constitucional o no. ¿Qué pasó con el tema de consulta que se llevó en este ejercicio de justicia hacia el pasado, que Presidencia de la República había planteado una pregunta que tenía nombres en específico y que la Corte dijo que esa pregunta no era constitucional como estaba construida, y después la presidencia de la Corte, que en ese caso era Arturo Saldívar, planteó una nueva redacción? Muchos dicen que esto no es legal lo que él hizo esta salida. Al final se aceptó que era constitucional la nueva redacción de esa pregunta, y esa pregunta fue la que se llevó en la consulta popular. No era una pregunta clara, y no se cumplió con el requisito. Entonces, al final, fue un ejercicio que no hizo vinculante el resultado. No sé si haya más dudas. No, profesor. Sí, Lisette. Una pregunta, maestro. ¿Nos podrá decir por qué razón usted no votó en esta elección? Digo, ¿En yo cuál? ¿En la abiertamente le de puedo decir, consulta? ¿En la de ajá, Poder Judicial? en la de Poder Judicial. Sí, sí les puedo decir, porque Ujú. yo tengo un requisito básico para participar en una elección, y es que sea democrática. Y la elección al Poder Judicial no era democrática, ¿eh? Por cómo fue construido, no cumplía con los requisitos para hacer una elección democrática. Uno, desde cómo se colocaron las candidaturas. Dos, desde el momento en que no había la información suficiente. Tres, la construcción de las papeletas en cuanto a cómo iba a ser el mecanismo para votar. Esta elección no era una elección democrática. Tan sencillo como que hubo una puerta política de quienes podían llegar o no a la boleta. ¿Por qué? Porque los comités fueron un filtro político. No hay un criterio uniforme en cuanto a los requisitos que debían de cumplir y en la forma en que se evaluaron a las personas dentro de los comités. Entonces, uno también decide en qué momento participa o no. Y si me preguntas y haces la pregunta más amplia de profesor, ¿usted está de acuerdo en que el votar sea obligatorio? Mi respuesta es no, ¿eh? Obligar a las personas a la participación política lleva simplemente a ficciones o a el miedo a no tener una sanción, y de nada te sirve obligar a las personas a votar. ¿Por qué? Porque si yo no encuentro ninguna opción política en donde yo me vea reflejado para la toma de decisiones, es súper válido que yo como ciudadano no vote, y voy a tener una ventana en donde si encuentro otros ciudadanos que piensan igual que yo, puedo buscar construir otra opción política. Ahí están las salidas, pero que me digan que tienes que votar sí o sí para la integración de un poder. Y último punto de por qué no voté, porque la naturaleza de los jueces es que jamás van a ser representantes populares. Rompe el principio de independencia, y ese fue el principal argumento. Yo no puedo ver que un juez me diga que está representando una parte, porque entonces ya no es independiente, ya no es imparcial. Ya me está diciendo que tiene un interés previo o que un grupo político lo apoyó. Y esto no es pura teoría, ¿eh? Ahí estuvieron los acordeones. ¿Quiénes decidieron que estuvieran esos nombres y avalar esos nombres? Habrá que investigar quiénes estuvieron atrás de los acordeones. Entonces, por eso uno decide votar o no votar. Sí, Valeria y luego María del Carmen. Sí, profesor, bueno, yo mi pregunta es respecto de que, pues sí, se hacen esos ejercicios, por ejemplo, lo que es la revocación de mandato o las consultas populares, y eso digo, la consulta popular, como, o sea, también tienen, cada uno tiene sus objetivos, ¿no? Pero, eh, pues, o sea, siento que a la vez este tipo de ejercicios son como más como para, digamos, legitimar ciertas cosas o dar por hecho que ya, o sea, porque, por ejemplo, la cuestión de la revocación de mandato, o sea, ya sabíamos que iba a pasar, ya sabíamos que no iba a pasar, ¿no? Entonces,
pues realmente también este tipo de elecciones a mí digo, ya viéndolo un poco objetivamente, pues sí, subjetivamente, perdón, pues sí, yo creo que es de un gasto innecesario, que si bien es para promover la participación ciudadana y la cultura democrática y toda esta parte, pues me parece que pues ya sabíamos lo que iba a pasar, que no iba a pasar, entonces es presupuesto, es dinero, es todo, ¿no? Es esta cuestión de recursos, entonces me parece que sí, está bien que existan, pero también pues no tendrían ningún tipo, un sentido vinculante, ¿no? Porque pues, se tiene que tener también un cierto número, un porcentaje de votación para que esto se pueda ejercer y así, ¿no? Entonces, pues viendo también la aprobación que tiene, por ejemplo, el gobierno en turno, el gobierno pasado, y lo sigue teniendo, pues sabíamos que no iba a pasar, no iba a tener algún tipo de repercusión, entonces creo que es más allá, y esto sí hay que decirlo, obedece a intereses, pues un tanto maquiavélicos, por decirlo de alguna forma, ¿no? O al menos así lo pienso, ¿no? Como Sí. para seguir como alimentando esta parte del, ay, pues somos un gobierno súper incluyente, súper, que tomamos en cuenta a la población y a su votación y todo, pero realmente creo que es su sentimiento más de que, pues, digamos, legitimar disfrazadamente algo que pues no va a pasar, ¿no? Porque pues también la aprobación y todo pues no se presta para este tipo de situaciones, ¿no? Y pues sí, en cuanto a la pregunta que hacía la compañera de que por qué en algunos estados sí hay estos tipos de mecanismos de participación ciudadana, por ejemplo en el estado de Hidalgo sí lo hay, hasta hay una ley precisamente de participación ciudadana, y cómo se hace, cómo se debe llevar el procedimiento para realizar este tipo de consultas populares, porque cada estado sí tiene ciertos mecanismos alternos, pues Ujú. digamos locales, ¿no? Entonces, Sí, por eso es que también hay quienes no lo tienen y otros estados sí, pero que hay formas de participación alternativas a la votación, si las hay. sí, por ejemplo, Ciudad de México tiene el presupuesto participativo, es decir, Exacto. ustedes van a votar que se aplica cierto presupuesto. Y de lo que decías, a ver, hay que ser críticos desde la academia, ¿eh? Estos ejercicios no han sido un ejercicios ciudadanos, han sido un mecanismo desde el poder. Tanto las consultas como la revocación de mandato no era una petición que viniera de la ciudadanía, ¿eh? Entonces, y ahí está. O sea, no es algo que yo esté calificando por filiofobia, ahí está la información. Los distintos ejercicios que no cumplieron la constitucionalidad de la pregunta venían desde partidos políticos, esta última vino desde el Poder Ejecutivo, entonces la ciudadanía no ha visto como un mecanismo que quiere llevar hasta el momento a las urnas algún tema, entonces ahí también habrá que ver qué está pasando y por qué la ciudadanía no ha utilizado tantos estos mecanismos, como también el mecanismo de presentar iniciativas, un número de personas. Entonces ahí tenemos algunos derechos, pero que no se están ejerciendo. Sí, María del Carmen, luego Lisette. Porque, Gracias, profesor. Yo quería preguntarle, ¿cómo es que en la votación para el Poder Judicial, con tan baja participación, pudo ser vinculante? Mm, Sí, lo que pasa es que para la integración de poderes no hay una participación vinculante, ¿eh? Y esto ok. también es un elemento de crítica hacia de dónde venimos y hacia dónde podemos regresar. Recuerden que en la elección del 76 hubo un solo partido y que el candidato presidencial dijo, con que vote mi mamá, soy presidente. Y no estaba mintiendo, ¿eh? Y entonces cuando tú no tienes una garantía de presentación de información y de pluralidad de opciones, no estás hablando de algo democrático. ¿Por qué Cuba no es una democracia? Porque solo hay un partido político. Y entonces no tienes opciones de dónde escoger. Tú tienes que tener distintas opciones y que esas opciones puedan ser viables. Por eso es importante la construcción que se ha dado de financiamiento, de acceso a radio, todo lo que hemos estado viendo. Yo permito esto. ¿Qué pasó con la elección del Poder Judicial? No hubo acceso a radio y televisión de los candidatos, no hubo un financiamiento público. Entonces ahí tuviste un montón de elementos que lo que te representan es una regresión y que algunas personas, como en mi caso, yo no lo puedo calificar como una elección democrática y por lo tanto yo decido no participar. Sí, Nacheli y luego Lisette. Sí, profe, regresando a lo de las consultas, cuando se hizo igual supuestamente se hizo lo del Tren Maya, profe, pero tampoco a quienes vivimos, por ejemplo, aquí en el sureste, del país, pues no, nunca nos llegó y estuvo muy discutido también eso. Sí, ahí, y son dos temas distintos, ¿eh?
Las consultas que tú estás hablando es hacia pueblos indígenas y que hay una obligación desde una fuente convencional y que hoy no es materia, o bueno, no es tanto de la clase, pero vean lo que está pasando en la Suprema Corte. Están quitando esa obligatoriedad de esas consultas. ¿Por qué? Porque había un criterio de la Corte que si no se cumplía con esa consulta, la legislación que había sido aprobada sin consulta se eliminaba o se regresaba para que se hiciera la consulta. Y hoy están diciendo, es que si nosotros valoramos si la legislación les da algo mejor, entonces no fue obligatorio que consultaran. ¿Qué están haciendo? Ya valorando por las personas, es decir, están hablando en su nombre. Para eso sirven las consultas. Oye, vamos a hacer una obra, vamos a hacer algo que te afecta a ti, te quiero escuchar, quiero saber tu visión, no te voy a decir, adivina qué, como a ti te beneficia, ¿y quién dijo que me beneficia? Yo dije que te beneficia, entonces por tanto yo ya no te tuve que consultar. Cuidado con lo que está pasando. Estamos teniendo una regresión en el tema de consultas, pero las consultas que nos marcan por vía convencional que tienen como característica a ciertas personas que son personas con discapacidad y también los grupos indígenas o las personas que se reconocen como indígenas. Sí, Lisette. Maestro, entonces, bueno, ahorita acaba de decir que entramos a una regresión. Ujú. ¿Usted diría que ya hay un poder autoritario, una dictadura? ¿Hay un régimen que se está consolidando como un régimen autoritario? Sí, nada más que hay que hacer una distinción. La conformación de los poderes políticos, hoy todavía no se han modificado las reglas para esa conformación. Todavía tenemos ciertas garantías en esa conformación en las elecciones. Si hay una nueva reforma electoral, habrá que ver qué dice, porque si, por ejemplo, eliminan plurinominales, estamos regresando a un régimen que quiere un partido hegemónico. ¿Desde dónde? Desde la construcción normativa. Entonces, habrá que ver y habrá que cuidar en lo que se pueda tanto a las autoridades electorales como los procesos y los mecanismos para la conformación de los poderes. Por eso es importante, uno, que las personas conozcan las reglas que se han llevado a cabo y dos, que conozcan la historia atrás de las reglas. ¿Por qué? Porque si tú le preguntas a la gente, oye, ¿tú votaste por un pluri? Te van a decir la mayoría, no, es que yo no voté por ellos. Y entonces tú dices, oye, pero es que sí votaste. Atrás había una lista, no es de la nada que te coloquen a un plurinominal, sino tienen que ver con una votación. Hay un montón de desinformación que sí se aprovecha desde quienes quieren concentrar poder. Y esto no es de la fuerza política únicamente actual, que es mayoría. Varios que han estado en el poder siendo mayoría han propuesto la eliminación de plurinominales. Es decir, ellos saben que la traducción de votos en escaños puede tener una distorsión mayor si solo me voy por mayoría relativa. ¿Qué es lo que se tiene que cuidar? Que todas las visiones políticas que tengan una representación importante en las urnas tengan una representación en los niveles de decisión institucional. Por eso es importante, uno, cuál es la regla para conformar las cámaras y dos, los mecanismos también que permitan una participación con ciertos mecanismos de equidad que permitan que todas las fuerzas políticas puedan ganar. Venimos de un régimen de partido hegemónico, entonces ya sabemos qué pasa cuando no están esas reglas. Hay que cuidar lo que llevó muchos años. México, tardamos muchos años, ustedes ya lo vieron, con momentos muy específicos del 77 al 97, fue toda esa transición legal para tener una construcción que permitiera una participación política en condiciones de equidad. ¿Qué pasó con eso? Permitió alternancia. ¿Qué pasaba antes? La competencia electoral, el recambio en el poder, no se venía desde las urnas, ya se sabía quién iba a gobernar. La elección era solo un mecanismo de ficción. Entonces hay que tener cuidado. Por eso les digo, cuidado con hacer como sinónimos a elecciones con democracia. No toda elección es democrática, ¿eh? Yo puedo tener elecciones y puedo no tener democracia. Y eso pasaba aquí. Del 17 al 90 y tantos tuvimos elecciones, ¿eh? ¿Eran democráticas? La respuesta es no. Y entonces no hagan ese nexo elecciones-democracia. Yo tengo que poner ese listado para saber si es una elección democrática o no. Sí, Jonathan. Tengo una duda, profesor.
y Sí, espero me la pueda ayudar a solucionarlo. ¿Usted considera que la elección del 2018 y la del 2024, las presidenciales, fueron democráticas? sí, sí. A ver, una elección puede ser democrática, no significa que sea perfecta. ¿Qué tú tienes que hacer? Uno, un análisis de las reglas, es decir, estas reglas me daban equidad, estas reglas me permitían que cualquier fuerza política ganara, y la respuesta es sí. Y sabes, es interesante quitarnos esta visión presidencialista, porque si abres el panorama, te vas a dar cuenta de cómo las distintas opciones políticas ganaron en un montón de lugares, ¿eh? O sea, tú puedes ver municipios que ganaron los naranjas, los rojos, los verdes, los tricolores, los azules, y entonces tú te das cuenta que la mayoría sí pudo ganar. Y entonces tú tienes hasta gobernadores que vinieron por la vía independiente. Tú tienes ahí un montón de resultados que te dan no un indicio, sino una certeza de que cualquier fuerza política podía ganar. Que las reglas pueden ser perfectibles, sí. ¿Qué pasó con la elección de 2006? Se tuvo que perfeccionar el cómo se llevaban las elecciones en los medios. Y entonces tú pones un límite al mercado y restringes que no pueda haber una adquisición directa por parte de los partidos políticos y más, que no cualquier persona puede comprar o adquirir. Entonces restringes. ¿Qué es eso? Tuviste un problema, una afectación a la elección, eso no le quitó lo democrático a la elección, pero sí hubo un acuerdo por consenso de las fuerzas políticas a modificar esas reglas. 2014, que hubo un mejoramiento en la fiscalización. Cada elección había una demanda desde dónde, desde quienes no habían ganado. ¿Para qué? Para perfeccionar esas reglas. Es preocupante que hoy que se está hablando de una reforma electoral, no hay una petición desde quienes no ganaron. Hoy no se está partiendo de eso, hoy se está partiendo de algo que no se había dado, desde una reforma electoral que se está mandando desde el poder, desde quienes ganaron son quienes quieren colocar reglas distintas. Pero, Entonces, profesor, uh-huh, si usted está planteando los escenarios de distintos triunfos de distintos colores de partido, uh-huh. ¿eso no nos aleja de un sistema autoritario? No, porque Por, el sistema autoritario lo que busca es colocar reglas que no permitan que otra fuerza política pueda ganar o que distorsionen los resultados y que entonces con el 35% de las urnas yo tenga la mayoría. Ese es el pero riesgo. si pero si la ciudadanía en su totalidad a nivel país, la ciudadanía optó por un partido X o por un Ujú. partido Y, y sus acciones que llevan o que realizan esos partidos políticos de cierta manera no son legitimadas por el resultado de la votación que se dieron. A ver, entonces en el Congreso son representantes de los partidos o de la nación. Digo, si nos Se vamos a supone que tomar de en la serio la nación, se supone Constitución, que de la nación. entonces las decisiones no pueden ser con un beneficio político temporal. Por eso hay que analizar los temas. Porque si te haces la ficción de es una mayoría y la mayoría lo puede todo, cuidado porque las mayorías violan derechos. Ok. Y no me puedes decir que es legítimo que una mayoría coloque en una regla que va a afectar a todos violación de derechos. Y esto la historia lo ha demostrado. Cuando las mayorías quieren permanecer en el poder, lo que van a hacer es vulnerar los derechos de las minorías. Y hay una regla básica para considerar que algo es democrático, que un sistema es democrático, y es que las minorías puedan ser mayorías. Es decir, que el entramado legal te permita que cualquier fuerza política pase de ser minoría a ser mayoría. Hay que evaluar cómo están las reglas. Entonces Una ahí hay última que pregunta, tener... profesor. Una Uh-huh. última pregunta, disculpe que lo interrumpa. ¿Usted cómo vería la primera y la segunda vuelta que se dan en países europeos aquí en México? Es decir, aquí tenemos la elección de presidencial y Uh-huh. la intermedia, la elección intermedia, pero hay veces que no rebasa el 50% para que se pueda decir que es democrático, como en otros países sucede, que debe de ser del 50% para que sea vinculante, y si no, hacemos la segunda vuelta. ¿Cómo lo ve usted? A mí no me gusta, por una sencilla razón. Y vamos a hacer el escenario con tres partidos. Está el partido verde, el partido rojo y el partido azul.
y tú decides votar por el partido azul, pero el verde y el rojo fueron los que van a ir a una segunda vuelta. El elemento de distinción que te hizo votar por el partido azul, es decir, una ideología distinta a los otros partidos, ¿por qué te voy a obligar a que escojas por una ideología distinta que tú no apoyaste de principio? Que requieras el 50 más 1 para decir que es democrático, a mí no me gusta tanto. ¿Por qué? Porque puede haber una mayoría con 3 opciones, ¿eh? Y está más pensado hacia un bipartidismo. Y cuidado con la comparación Latinoamérica con Europa. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de un sistema parlamentario. Y aquí el Ejecutivo sí es una elección directa. Compáralo más, por ejemplo, con casos en Sudamérica en donde está en la segunda vuelta. O Digo, Brasil, ¿no? ajá, o Chile. Hay mecanismos. Habrá que ver si las fuerzas políticas se ponen de acuerdo en qué ese debe ser el mecanismo. Y eso también es importante, y con eso cierro. Las reformas electorales se habían dado por consenso, no por imposición de una simple mayoría. Entonces, eso te hace la diferencia. ¿Por qué? Porque las distintas opciones se pueden poner de acuerdo, no te imponen una única visión. Y cuando alguien te impone una única visión, desde mi punto de vista, esa visión ya jamás va a ser democrática. ¿Por qué? Porque no escuchó a todas las partes, porque no se pudo poner de acuerdo con quienes no pensaban igual que esa visión. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado en cuanto a cómo se da la construcción de reformas. ¿Por qué en 97 se dice que es la transición democrática? Porque ya no es una única fuerza pudiendo modificar la Constitución. Se necesitaba ponerse de acuerdo las distintas visiones. Entonces, por eso hay que tener cuidado en cómo se colocan las reglas para la conformación de los poderes, cómo se traducen los votos en escaños. ¿Dudas? Si no hay más dudas, gracias. Nos vemos, no sé si lunes o martes, pero nos vemos 3 veces la siguiente semana. Sería lunes o martes, miércoles y viernes. Gracias, descansen. Buen fin de Gracias, semana. profesor. Gracias, Gracias, profesor. profesor. Excelente fin de semana. Profe, yo, perdón, sí iba Hasta a luego. preguntar y ya no. Perdón, Sí. con respecto a lo que mencionó del examen, ¿no se han subido los materiales a la plataforma para No, estudiar? con lo que yo les he estado mandando es con lo que van a estudiar. La plataforma creo que nada más tiene una pequeña parte de unidad 4 o algo así. Las actividades, realicen las 3 actividades, Sí. yo les hago un punteo de temas, los hemos estado viendo, les he estado mandando material, ahí tienen el material para estudiar. No están tampoco en blanco, ¿eh? O sea, sí les he estado mandando material. Sí. Ok, Gracias. profe, gracias. Sí. Ay, Gracias. profesor.